Hola, buenas noches. ¿Ya nos están escuchando? Sí, Ah, Sí, bueno, creo que sí. súper. Bienvenidos y bienvenidas. Juliana Enciso, Brian Solarte, Camila, Claudia Lama, Diana R, Estefanía Henao, Gina Celia, Juan, los amigos de Karma Studio, Leonardo Gallego, William Castro, Ana María, Sheila Durán. Bueno, bienvenidos y bienvenidas eh, a esta noche que espero sea muy productiva. Eh, Hoy nos acompaña, tenemos de invitado a Pedro Lemus. Pedro Carlos Lemus estudió literatura en la Universidad de los Andes, ha escrito para medios como la revista Arcadia, Lecturas Dominicales del Tiempo, Latitud de El Heraldo, 070 y Universo Zen, y es editor de Laguna Libros. Y ustedes saben que en esta noche y en este mes de octubre en particular, Aluvión quiso hacer una especie de homenaje o de celebración a los primeros 10 años de la reedición, que es todo un rescate de la novela Barranquilla 2132. Entonces vamos a tener este evento de hoy, que es una breve visita a la mesa de trabajo de este editor, que además ha estado a cargo de la reedición, no de la segunda edición, pero sí del proceso de reedición de la novela. Y luego, el 28 de octubre, vamos a tener también otro evento alrededor de esta obra, moderado por Tawny Moreno y con otro enfoque que no es específicamente el editorial. Esta noche el enfoque es desde la edición. Eh, yo me presento, soy Farideh Lugo, también soy editora. Mi editorial es Macandal y hago parte del proyecto Aluvio. Entonces, por eso sentí que este diálogo, esta charla entre editores alrededor de esta novela, pues iba a ser provechoso e iba a poder interesarles. Eh, Pedro, ya te voy a ir cediendo la palabra. Y para romper el hielo, mi primera pregunta es, porque además tu perfil es súper corto, 2 líneas, que nos cuentes quién es Pedro Lemus, cuál es su relación o conexión con el Caribe y cómo llegaste al mundo editorial. Bueno, gracias Farides y a todo el equipo de Aluvión por la invitación. Gracias, Tawny. Bueno, me alegra mucho estar acá y que además sea una iniciativa que viene desde el Caribe, desde Barranquilla, que sea sobre el libro Barranquilla 2132. Y te cuento, a ver, creo que me voy a volar la de quién es Pedro Lemus y voy a tratar de ir respondiéndola con las otras. Mi relación con el Caribe es toda porque allá nací en Barranquilla, viví en Barranquilla por ahí como hasta los 15, 16 años, me mudé a Bogotá, pero desde entonces he ido de un lado al otro, allá vive toda mi familia, que es de allá, y pues mi sensibilidad, digamos, pues literaria y artística y sí, mis primeros acercamientos ocurrieron en Barranquilla. Luego he ido de un lado para el otro, entonces sí, a veces pasa que allá llego y me dicen, ah, pero él se volvió cachaco, y luego acá llego y sigo siendo el costeño, entonces en ninguna de las dos, como que llega al todo, pero eso me ha gustado mucho, igual, como estar en un lado y en el otro. Sí, pues como que mi parte más, como la carrera que he hecho, yo vine acá a estudiar en Bogotá, estudié literatura en los Andes, como dijiste, pero luego, como en la mayoría de cosas que me he desempeñado en el sector cultural, han sucedido acá en Bogotá. Entonces, como que para mí, y también por eso me encantan este tipo de iniciativas como Aluvión y estar como en contacto con ustedes, porque para mí fue como llegar en Bogotá, estudiar en la universidad que de todos modos, y ahí empiezo con la relación con el mundo editorial, de todos modos no tuvo que ver nada con el mundo editorial, o muy poco, porque el enfoque de una carrera de literatura,
pues suele ser otro. Entonces yo era un estudiante que le, pues algunas clases más que otras, pero en realidad me gustaba mucho como la universidad y las clases y hacer los trabajos y tal, pero no sabía realmente qué estaba sucediendo en el sector editorial en ninguna parte. De hecho, creo que nunca habría dicho sector editorial, eso no era algo que existiera para mí. Em, y un poco la transición que sucede tiene que ver principalmente con la Feria del Libro de Bogotá y con el sector independiente, de editoriales independientes. Porque entonces cuando yo acabo mi carrera, como te digo, difícilmente, y esto es súper interesante, no sé qué tan cercanos o no son las personas que están conectadas, conozco algunas y sé que son cercanas a eso que llamamos el sector editorial, pero para mí fue muy impresionante graduarme de literatura y no saber realmente, no estar preocupado por qué era una editorial. Pues como que había un trabajo con los textos y con los textos, pero era como si eso existiera solo, aparte. Y luego no existían los libros, es decir, yo iba a las librerías, bueno, cuando yo fui estudiante, sobre todo prestaba libros de la biblioteca, pero luego cuando iba a comprar libros nunca me preguntaba quién edita esto, ni me imaginaba la cantidad de gente que hay detrás de un libro, y ahora luego no solo lo sé, sino que hago parte de esa gente y es impresionante para mí cómo tanta gente trabaja en un objeto que luego mucha gente no sabe cómo llegó a la librería. Entonces, en ese momento yo no tenía ni idea de cómo llegaba un libro a la librería, ni que había una gente detrás. Como digo, era leer o libros prestados de una biblioteca o fotocopias. Y en algún momento, bueno, esto ya es demasiado anecdótico, pero yo me fui a Barranquilla, tal, en algún momento decidí volver a Bogotá y una amiga trabajaba en La Diligencia, que es una distribuidora de editoriales independientes. Y ella me dijo, nosotros necesitamos gente que venda libros en la Filbo. Si a ti te interesa, puedes venir. Y ese es un trabajo de 2 semanas, no mucho más. Y yo lo hice, ya ellos me conocían porque alguna vez había hecho eso durante, sí, la feria, que eran 2 semanas. Me fui y tal, volví al año siguiente. Y el año siguiente, pues ya conocía mejor a las personas que trabajaban ahí, entendía más. Entonces sabía, no sé, yo me acuerdo que al comienzo pues como La Diligencia en ese momento distribuía por ahí, ponle, no sé, 20 sellos editoriales independientes colombianos, fue como una buenísima introducción porque fue como conocer una cantidad de proyectos que además yo tenía que, pues, que venderles a las personas. Entonces yo aprendí, bueno, cuáles son estas editoriales, qué tipo de cosas publican, y entonces fue realmente un acercamiento muy de cerca porque fue con la gente que estaba haciendo los libros y de alguna manera muy inesperado, pues porque a mí me interesó en ese momento, pero como digo, antes era como una cosa que existía en otro lugar. En la universidad yo vi un seminario de edición y no me quiero extender en eso porque creo que más adelante cuando hable sobre los retos editoriales, entraré más ahí, pero digo, eran como visiones completamente diferentes. En el seminario de edición no era necesariamente el enfoque de lo que yo relaciono más hoy con edición. Y entonces, en una de estas ferias del libro, que ya conocía yo a toda la gente que está involucrada en esos procesos editoriales, porque también algo que sucede es que, bueno, se forman también como relaciones muy cercanas durante esos días, porque uno pasa todos los días en Corferias, y bueno, verse cansado, luego salir que a comer o que hay una fiesta, en fin, como que muchos espacios. Y luego de esa feria, recuerdo que Sergio Escobar, que es el gerente de La Diligencia, me dijo, si tú no tienes nada que hacer la semana que viene, ven y me ayudas a hacer como la posferia. Y bueno, y no sé si todos los quienes están conectados saben como la importancia de la Feria del Libro y de Bogotá para estas editoriales, pero era como el momento en que más facturaban y era el momento también en que más, sí, como en que más se dejaba todo ahí. Era como hay novedades para la feria, hay que dejarlo todo y cuando se acaba la feria ya baja el ritmo aparentemente, pues porque toca como llevarse los libros, sacar cuentas. Y yo hice parte de eso desde la diligencia, o sea, desde la distribución, que como digo, me permitió como encontrar como un panorama súper amplio de cosas que se estaban haciendo en Colombia que yo no conocía como estudiante de literatura.
sí conocía algunos autores y autoras colombianas que por ahí veía publicadas. Y entre esos catálogos, el que yo mejor llegué a conocer fue el de Laguna. Pero, como digo, junto con otros, estaba Luna Libros, Destiempo, que eran varios, pero es cierto que yo tenía como cierta cercanía con el catálogo y el criterio de lo que publicaba Laguna en ese momento. Y ya, y pues pasaron hoy no sé cuántos meses, pero estuve como en una relación ahí, que será como una relación informal, sin etiquetas con la diligencia, como que era como, bueno, vuelve de nuevo y así, y luego ya se formalizó la cosa, pero con Laguna, porque justo Laguna tiene dos colecciones de narrativa. Barranquilla 2132 hace parte de la colección de Laguna Clásica hoy, pero eso también ha cambiado. Y en ese momento estaba entonces Laguna Clásica, Laguna Contemporánea o Continental, que es pues literatura contemporánea, y hay un sello de cómic. Y había un editor para cada una de esas colecciones. Entonces la editora de Laguna Clásica en ese momento acababa como si era el primer año de esa colección y ella se iba. Entonces, yo creo que en parte como por esa cercanía que yo tenía con el equipo y por la afinidad que ya sabíamos que teníamos en cuestiones de criterio literario, por lo menos, ¿sí? Yo entré a, como a reemplazarla a ella en el 2018, fue eso. Y a partir de ahí estuve en la colección de Laguna Clásica y luego me parece que el año siguiente, 2019 o bueno, sí, 2019 a finales, ya fui también editor de la colección de contemporánea. Entonces en este momento solo estoy yo como editor de narrativa y hay alguien Pablo Guerra, es el editor de Cohete Comics. Y desde entonces, pues no, desde entonces ya sí que mi relación con el mundo editorial pues es, es toda, porque poco todas las actividades que hago están relacionadas de alguna forma. Y no sé si acá ya me estoy extendiendo mucho y apenas era quién era yo, pero digo como que en este tipo de trabajo sabrás también que como uno tiene que hacer tantas cosas, eh, yo siento que es como un gran panorama, ¿no? Porque como no es solo trabajar con los textos, que es lo que parte de lo que nos interesa, pero también es luego darlos a conocer, luego sí, como la divulgación, como que el proceso no se termina cuando el libro está hecho, y eso, por eso digo ahora como que casi que todo lo que yo hago en términos laborales tiene que ver con el mundo editorial, pero luego también uno hace amigos y amigas, y entonces se va un poco como ampliando esa cosa entre lo laboral y lo no laboral. Pero bueno, pregúntame. No, o sea, me identifiqué muchísimo con esa historia que narraste y como con ese dar por sentado que los libros están ahí, ¿no? Mm, Y es algo que ahora yo pienso y me sorprende que un estudiante de literatura, rodeado además de profesores de literatura, no tenga conciencia de lo que tú decías, ¿no? De dónde sale ese objeto, libro, qué personas trabajan detrás de él. Eh, por lo menos tú tuviste un seminario de edición. Yo ni siquiera en el pregrado tuve ningún curso de edición. Y además muchos editores llegamos a la edición casi que por azar, ¿no? O porque estamos en el trabajo del desvare, en tu caso fue esto de ir a trabajar en Filpo 2 semanas vendiendo libros. Yo llegué, por ejemplo, por la corrección de estilo, pero sí, hay como mucho azar todavía. Y por eso a mí me gusta mucho en este tipo de eventos como hacer énfasis en lo importante que es crear esa conciencia en los lectores, en los escritores, en la gente que está interesada por los libros, de que los libros no salen de la nada, ¿no? Y que hay que crear además mucho sentido crítico sobre cuáles son los libros que están en una vitrina, por qué están ahí, porque algunos tienen
más vitrina y más publicidad que otros, ¿no? O porque hay un mundo enorme de editoriales independientes, pero muchas no las consigues en librería nacional. O sea, ese tipo de cosas yo creo que es como súper clave, porque a veces siento que la gente que consume cultura es muy crítica en cuanto a qué radio escucha, dónde se informa, pero no lo es tanto en relación a los libros que compra, ¿no? O sea, hay mucha gente que lee y puede leer el resto de su vida cosas publicadas por Planeta, por Alfaguara, por Selvarral, y no interesarse por los sellos independientes, ¿no? Y eso a mí me parece que es un fenómeno súper extraño y tú lo señalabas ahí muy bien. Y algo que nosotras, Tawny Moreno, Juliana Enciso y yo, que somos las que conformamos el proyecto Aluvión, siempre estamos como cuestionándonos y reflexionando sobre eso, es cómo la edición es un primer paso o simplemente hace parte también de la crítica literaria. Porque cuando un editor selecciona un texto y apuesta por ese texto, de alguna u otra manera, ahí ya hay crítica literaria, ¿no? Porque él hace una apuesta, le está diciendo a la gente, hey, lean esto, es bueno, ¿no? Está haciendo curaduría, está seleccionando y está poniendo a la luz pública. Entonces, para nosotras siempre ha sido clave hacer esto, o sea, tener eventos que reflexionen sobre la edición hermanada con la crítica literaria, porque son dos cosas que van de la mano, ¿no? Cuando tú editas, cuando tú publicas un libro, de alguna manera estás diciendo, esto vale la pena leerlo, ¿no? Y eso es lo que hace un crítico cuando saca una reseña de un libro que le gusta, ¿ya? Sí, Entonces, no, ¿sí? solo iba a decir, sí, sí, solo iba a decir que no, que estoy completamente de acuerdo y que además, o sea, hay una cosa, es decir, uno, claro, lo está poniendo y dándolo a conocer, pero además yo creo que hay una cosa que es muy importante y es que, y bueno, yo estoy hablando, por supuesto, como ya dije, desde lo independiente, luego yo he conocido cómo funcionan grandes editoriales, pero realmente no me he desempeñado nunca ahí, entonces no sé, pero en lo independiente además yo creo y creo que estarás de acuerdo, Farideh, también en que hay una gran, o sea, entre todo hay una gran libertad al escoger, ¿no? O sea, realmente esa independencia, entre otras cosas, que significa, yo creo que significa como que está primando el criterio sobre otras razones que a veces entran a jugar, pues que sí, sí siempre entran a jugar cuando uno toma decisiones, pero me parece, o mi experiencia ha sido que sí hay como una gran pues libertad en parte porque es como, bueno, somos nosotros mismos quienes vamos a hacer la inversión, podemos tomar la decisión de publicar eso. Y yo creo que cuando, decir, que cuando digo que dices también con razón que es como los libros no salen de la nada, algo que yo aprendí cuando empecé a entender que existían las editoriales era que también esos sellos decían algo, entonces ya no me encontraba con una cantidad de libros que no podía, que eran como, no sé, ese es el autor, lo conozco, no lo conozco, sino leí un libro de esta editorial aquella vez y me pareció bueno, me gustaría leer más de esa editorial, ¿no? Que es como otra manera de navegar en los libros que, como digo, antes de conocerlo, pues sí, pues no sabía que podía hacerse. Claro, no, o sea, entran a jugar como otras formas de ser fanático, porque a veces es sí, porque la editorial ha publicado cosas con las que me conecto, o porque la editorial hace cosas divinas como Tragaluz, y necesito tener ese libro porque es lindo, ¿no? Y ya, cosa que pues, por lo general nunca va a pasar con otros sellos, ¿no? Y también siento que es súper importante lo que las editoriales independientes hacen con la democratización de los espacios para las voces de escritores emergentes y no conocidos a nivel mediático, ¿no? O sea, una persona que puede ser muy buena escribiendo, pero que nadie conoce, difícilmente va a pegarle a una gran editorial. Pero en lo independiente puede que realmente solo leyendo su manuscrito,
sin saber cómo luce esa persona, si es chévere, si no es chévere, si es chocoloca o no es chocoloca, si tiene plata o no, o sea, sin ningún tipo de filtro, más allá de su manuscrito, le puedan decir que sí. O sea, yo creo que eso es muy importante, porque no hay que olvidar que esto también es un sistema de comunicación masiva, ¿no? Y eso tiene que estar filtrado por la democratización de alguna manera. Pero entonces quería aterrizar, después de hacer esta reflexión de la edición y cómo nosotras la entendemos hermanada con la crítica, quería aterrizar específicamente a cuál es la historia detrás del rescate y de la segunda edición de esta novela, que a mí me parece realmente un milagro editorial, que haya una segunda edición casi que 80 años después. Listo, la historia. Bueno, la historia arranca desde antes de que yo llegara a Laguna. Em, Porque, a ver, Laguna, como al comenzar, fue una editorial de libros de arte, sobre todo, sus primeros años. Y bueno, uno de los fundadores fue Felipe González, que es el director de Laguna. Y después de una feria del libro, justamente, de Bogotá, que siempre, no sé, marca como un momento, pues tenían solo estos libros de arte y sintieron que ya como que estaban llegando como sí, a lo que podían llegar con eso, es decir, les iba bien, pero también como podía irle a uno vendiendo libros de arte, y como tenían cierto público, pero sentían que ya querían como explorar otras cosas, abrir otras colecciones. Y la llegada a ver, entonces eso por una parte, pero luego ya conocían el libro de Barranquilla 2132 porque hubo un proyecto que publicó Laguna y que recomiendo que busquen, no sé qué tantos siguen librerías, pero tal vez sí, por ahí habrá ejemplares, que se llama Bogotá Zombie. Y Bogotá Zombie era como una reinterpretación del Bogotazo como un ataque zombie. Y entonces la publicación son como unas primeras planas de 4, me parece, periódicos colombianos que son intervenidas para contar esta noticia como un ataque zombie. Entonces, ese era el tipo de publicaciones que hacía Laguna. Y ese, como digo, por ahí debe encontrarse. Y si no, de pronto en la página de la distribuidora, no sé, pero en todo caso ellos estaban investigando sobre narrativas del Bogotazo y sobre todo estaban interesados en literatura, no tanto en, sí, pues en leer historias, sino en cómo se había reinterpretado eso en la ficción. Y por ese lado llegaron a El Día del Odio de Osorio Lizarazo, que es un libro más conocido, no sé si, es decir, no sé si sea real decir que era el más conocido de él, pero por lo menos yo, o sea, yo sé que ese fue el que yo leí en la universidad. Y entonces, con el Día del Odio, el mismo Felipe tuvo que ir a buscar el Día del Odio en una librería y el librero le dijo, no me acuerdo si lo tenía o no lo tenía, probablemente sí lo tenía, pero además le dijo, y le recomiendo este, que no lo tengo porque eso no se ha vuelto a reeditar, del mismo autor. Si le interesa el autor, le recomiendo Barranquilla 2132. Hay una cosa que hasta ahí me gusta que tiene que ver de todos modos como, y es algo que luego también tiene que ver en la historia de la publicación de Barranquilla, y es como ese voz a voz entre diferentes agentes del libro, ¿sí? Como esas recomendaciones, un librero que sin saber que eso terminaría en una reedición de la novela, le recomendó a alguien que buscara un libro. Y entonces la búsqueda del libro sucede investigando sobre ese libro, se encuentran con otros 2 títulos que también son de esos comienzos de la ciencia ficción colombiana. Uno yo lo tengo acá, que a lo mejor lo conocen, que es de José Félix Mayor, La triste aventura de 14 sabios. Y luego el otro es uno que se llama Viajes interplanetarios en Cepelines. Y entonces ya se toma esta decisión. Esto creo que sucede, sí, como a los pocos meses es como listo, hay que hacer algo, podemos salir a literatura, pero ¿qué hacemos? Y la idea de la colección a mí me parece interesante porque lo que deciden en ese momento es
ya que habían leído estos libros, saquemos los tres y que sea una colección de ciencia ficción colombiana. Y yo creo, es decir, yo que no estuve en ese momento y viéndolo de allá, creo que eso fue muy importante porque no fue solo editar un libro, sino que fue tres libros que tenían el mismo formato y que tenía una apuesta, ¿sabes? Como del concepto por detrás, que era estas reediciones, que eran libros pues que no se habían reeditado y que no se conseguían, yo creo, sino en ejemplares de pronto en alguna biblioteca, que fue como lo consiguió Felipe en ese momento. Y entonces, esa es la historia de cómo llega. O sea, es la apuesta editorial, que es lo primero de literatura que se publica en Laguna, cosa que a mí me parece emocionante como decirla así, porque luego ahora lo principal que se publica es literatura pues narrativa o novela gráfica en el sello de Cohete, pero fue como el primer momento en que hubo el cambio y fue súper bien recibido por la gente en ese momento, sobre todo por libreros, por las librerías independientes. Y en Bogotá le iba súper bien. Me pensaba ahorita que decías eso de lo de la Nacional, que en ese momento, creo que en ese primer momento, Laguna no llegaba a la Librería Nacional en Panamericana y fue como un trabajo súper cercano con librerías independientes también que empezaron a mover el libro. Entonces, esa es la historia de cómo llegó. No sé si tienes alguna pregunta más sobre esa parte, de cómo, no, sí. O los asistentes también, ¿no? Si quieren en este momento comentar algo o hacer alguna pregunta. Bueno, puedo agregar algo que de pronto se adelanta como a la parte, a la segunda parte que tenemos planeada, pero puedo comentar que en esa historia me falta igual algo, es decir, porque está el interés en publicar unos libros y luego hay, pues y luego conté que fue muy bien recibida la colección y Barranquilla especialmente, que eso no lo mencioné, era como de los más vendidos en algunas librerías. En ese momento creo que estaba La Madriguera acá y Casa Tomada que sigue abierta y era como de los que mejor se vendía, pero me salté una parte que es que tuvieron que buscar a quien pudiera darle los derechos para poder publicarlo, que es otro tema y que puede ser un asunto muy largo según el Este caso. pequeñísimo Ah, detalle mira, y justo acá Andrea Juliana está preguntando por eso. Sí. Eso puede ser eso puede ser muy largo y además en mi experiencia que estuve y sigo pues ahora con esa colección de Laguna Clásica, muchas veces no sale lo que uno quiere, muchas veces no consigue el contacto o muchas veces lo consigue, pero también alguien más está interesado y entonces uno no lo puede sacar, en fin. muchas veces los herederos quieren 20, 30 millones de pesos porque creen que la editorial se va a hacer Claro, millonaria. claro. A mí todavía no me ha tocado que me digan queremos 20 millones de pesos, pero luego veo que sale con otra editorial que ofreció, no sé si eso, pero seguramente más. Entonces, eso puede pasar, pero en este caso fue más o menos sencillo, pero sí hubo como un truco ahí, como un truco editorial, que fue que como Osorio Lizarazo sí era un autor publicado, otros títulos, no este, pero sí otros, lo que hicieron fue contactar a la editorial que publicaba El Día del Odio, que como esa era la edición que tenían a la mano en ese momento, a través de la editorial, y por eso es que pues uno como editor, digo, se fija también en quién publica qué cosa, porque eso suele ser un camino para los herederos en caso de que, sí, pues de que no estén interesados en publicar alguno de los títulos del autor. Entonces, ellos hicieron esa vuelta de contactar al editor del otro libro que sí estaba publicado y él los puso en contacto con la viuda en ese momento de Osorio Lizarazo, que sí, que permitió que saliera el libro y entonces no hubo que dar tantas vueltas. O sea, creo que en esta parte como de averiguar los derechos,
suele ser sobre todo de muchas vueltas, como de encontrar a la persona que te pueda dar la información. Entonces, en ese caso, yo creo que sí, como que con la viuda fue fácil firmar para poder publicar el libro. Era un libro el que además yo creo que no había, pues no le había interesado a ninguna otra editorial porque ya tenía contacto con otros editores que habían publicado, por ejemplo, El Día del Odio. En cambio acá se pudo hacer, pero además Laguna publicó en ese momento, pues luego publicó 3 títulos más de Osorio Lizarazo. Entonces hubo como una muy buena relación ahí, afortunadamente. Sí, como que a mí me ha pasado que llego a la persona que me puede dar la información, pero luego igual uno no se puede poner de acuerdo, entonces como que sí, fue mucha suerte también que Sí, salió. yo creo que el lector general no se llega a imaginar como la cantidad de material y de obras que pueden estar ahí engavetadas, porque sencillamente los herederos no permiten que eso circule, ¿no? Aquí en el chat te han ido escribiendo unas preguntas, entonces creo que podemos irlas revisando. Estefanía dice, ¿hay planes de ampliar esa colección de rescates de ciencia ficción? Brian dice, ¿cuál era el estado de la ciencia ficción en Colombia antes de la colección de Laguna? Andrea Juliana Inciso, ¿cómo fue el proceso de los derechos de autor? Y Brian vuelve y pregunta, ¿cuál fue el mayor reto que tuvieron en el proceso de edición? Bueno, que eso ya es a lo que vamos. Sí, bueno, entonces voy a arrancar con Estefanía, que hice planes de ampliar la colección de ciencia ficción. No realmente o no de esa forma. ¿Por qué? Porque entonces, claro, pasó esto que conté 3 títulos en esa colección, no estoy seguro, porque luego creo que hubo algunos libros de narrativa que no eran rescates, pero que podían ser ciencia ficción y que entonces en Laguna en ese momento hicieron parte de la misma colección. Lo que pasa es que no se veían igual, pero digo, como en la organización de la editorial era, esto también hace parte de nuestra colección de Laguna Fantástica. Sí, no estoy, sí. Pero lo que sucedió luego fue que ya esa colección, o sea, hay una colección ahora de rescates, que es Laguna Clásica, que es donde está reeditada Barranquilla 2132, pero ya no está limitado porque sea ciencia ficción. Entonces quiero decir con eso que el rescate de ciencia ficción no se ampliará, pero por supuesto que si uno se encuentra con una novela que hace rato no es reeditada y que, pues, que es ciencia ficción, podría entrar a esa colección de reediciones, pero lo que haría que entre ahí es que sea una reedición y no la ciencia ficción, dejó de ser como un énfasis que tiene la colección. Eso ahí cambió, o sea, perdió ese tema, pero lo de las reediciones sí nos sigue interesando mucho. Y siempre hay, lo que pasa es que pues es todo un trabajo, ¿no? Porque es justamente como encontrar libros que no se encuentran. Entonces toca, sí, porque si uno los encuentra ya en la librería nacional es, ok, ya alguien más hizo el trabajo, es como escarbar. Y eso digo que es todo un trabajo, pero también ha sucedido tanto en todas partes, pero en Colombia, que es como donde más sé, ha sucedido tanto que se imprimen libros, un tiraje de no sé cuántos ejemplares y luego nadie lo vuelve a imprimir ni a reeditar. O sea, eso sí ha pasado mucho. Y retomo lo que decía Farideh hace un rato como del editor como crítico, porque hace también como una revisión, ¿no? De lo que se ha publicado en el pasado y que no siempre porque alguien haya pensado que no valía la pena reeditarlo, sino a veces porque la gente tiene plata para imprimir un tiraje y ya luego no lo imprime más y nadie sigue pendiente de esa obra, que es algo que ha pasado con otros títulos también de la colección, que es como se vendió en una semana, se agotó el primer tiraje, a la gente le encantó, pero solo a esa gente porque luego nadie más volvió a leerlo. Y entonces ahí el trabajo del editor es decir, vengan, esto se nos había quedado por allá, pero está chévere, pongámoslo de nuevo a circular. Entonces, bueno, esa la colección de rescates que sigue.
y que además si hay recomendaciones así de joyas olvidadas, las recibo. Y luego el estado de la ciencia ficción en Colombia antes de la colección de Laguna. De esa no estoy muy seguro, pues porque yo realmente no soy un experto en ciencia ficción, pero lo que creo es que en Colombia se escribe ciencia ficción. Pues creo no, eso es un hecho, pero digo que lo que creo es que se escribe desde hace mucho tiempo, entonces yo creo que siempre ha estado ahí. Creo que la diferencia ha sido, es decir, antes de eso no sé qué tan claro tenía uno que había unos referentes de hace, sí, el siglo pasado que estaban ahí esperando. Sí, porque lo que sí creo que pasa es que uno suele decir, ah, no, es que la ciencia ficción acá no se escribía de eso. Entonces sí me parece interesante que este tipo de ejercicios muestren que se escribía. Y antes de eso, yo no estoy seguro de que hubiera como muchas cosas publicadas por ahí, pero luego, en cuanto al estado de la ciencia ficción, que no sé si es una pregunta como para el pasado o actual, sí creo que hay mucha gente escribiendo y que además cada vez más hay como, no sé, como el lente está puesto en eso. O sea, yo me cruzo por ahí con artículos sobre ciencia ficción y no solo en Colombia, sino latinoamericana. Por ahí vi que sacaron una antología hace poco de cuentos de ciencia ficción. Hay una editorial que está especializada, entre otras cosas, en publicar ciencia ficción, que es Vestigios. En fin, yo no sé mucho para responder la pregunta, pero sí creo que es como algo que ha estado ahí siempre y que más bien se ha tratado como de escarbar y decir, no es nuevo, ya que estaba, pero toca como ponerle atención. Y me parece lo máximo, pues que cada vez tenga más lectores. Sí, acá. El proceso de los derechos de autor, bueno, esa ya la respondí. Y no sé si nos pasamos a los retos o qué. Ah, bueno, mira, acá hay recomendaciones y todo, Farides. Así que Bueno, qué bueno. Antes de pasar a los retos, a mí me gustaría preguntarte y que nos cuentes un poco ya como desde tu postura de editor, obviamente lector apasionado, em, ¿qué te parece la novela? ¿O qué te maravilló de la novela? Porque es una obra que sigue dialogando con nosotros y porque ya lleva una cuarta edición, ¿no? ujú. Bueno, a ver, a mí la novela me gusta mucho, sí, yo la leí, tal vez la leí antes de entrar a Laguna o en ese momento, pero digo, como no había sido algo como en lo que yo había estado involucrado, pues llegué con mucha curiosidad, sobre todo por esa primera cosa de, uy, no sabía que esto se escribía acá, ni que sucedía en Barranquilla y tal. Luego al leerla me sorprendieron varias cosas. Primero me parece, y es algo que yo creo que está en todos sus libros, que es un gran narrador, Osorio Lizarazo, ¿no? Como que cómo lo mete a uno en esta cosa, digo ya en términos de, yo no soy un gran lector de ciencia ficción, y me parece que en cualquier caso, como en cualquier novela, está en juego cómo se narra. Y a mí me pareció impresionante como desde el comienzo, como uno lo mete, no sé si todos acá han leído la novela, pero ese comienzo de una explosión que trae como ese cuerpo del pasado, pues ya uno está como completamente comprometido, ¿no? Como, digo, como que me pareció un gran recurso. Y luego y creo que además como que ese hombre del pasado le permite tener una mirada que a mí me pareció buenísima sobre, es decir, como sobre las costumbres de su momento, que es, no, pues a mí lo que me pasa es que leo y me siento es con el hombre del pasado, ¿no? Y creo que todavía sigue siendo eso el efecto que tiene, pero digo, sobre las costumbres de uno, hay una parte que a mí me da mucha risa, que era que la gente del futuro le decía él pero como así, se saludaban de manos, porque se tocan las manos para saludarse. Digo, como desde esas miradas muy detalladas, como cosas que uno tiene naturalizadas y que ese recurso del futuro le permite enrarecer.
Y luego toda una propuesta que me parece realmente inteligente sobre, pues sobre las máquinas y una defensa como del humano que realmente, sí, que me gustó, pero que además me parece súper relevante. Y no quiero decir, no quiero decir con eso como, y tampoco creo que lo haga la novela, aunque a veces casi como esto de las máquinas malas y los humanos buenos, pero una cosa muy compleja que sí tiene que ver como con la experiencia humana y como con esa reducción de todas las experiencias que suceden en la novela y que a veces yo me pregunto, pues sí, que tanto también en diferentes sentidos uno va también reduciéndose la experiencia y esa relación que tiene con la máquina, no sé, me pareció como súper actual en ese sentido y sorprendente. Y, y una cosa más, y, ya, y es esa, ¿se acuerdan de esa crisis del 2000 que se cuenta en la novela que me pareció increíble? Porque, claro, uno puede decir en qué le ha dado o no. Por ejemplo, hay una cosa que se parece al Internet y uno dice, uy, bien, como anticipó el Internet, que también es sorprendente. Pero luego me pareció muy chistoso que el 2000, que es ni es de donde viene él, ni es donde ocurre la novela, me pareció una cosa como muy precisa, es decir, como de lo que igual está pasando ahora que estamos en los 2000, ¿no? Como que era una crisis a la que llevaba la idea del progreso y que les tocaba entonces reinventarse luego, y él está hablando 100 años después de eso, y yo decía, no puede ser, entonces por eso no estamos en el 2132, de verdad. ¿Será que estamos en el 2020 de la novela? No sé, como esas cosas me sorprendieron mucho y me pareció que se tomó muy en serio esta imaginación de ese futuro. Sí, a mí también. O sea, la novela realmente es sorprendente porque él le da al clavo en cosas tan específicas. Por lo menos a mí lo de esa predicción del Internet Ujú. me parece estupenda. Em, y no solamente que él haya podido ver un futuro hiperconectado, sino el efecto de la indiferencia y de la falta de asombro que esa hiperconexión iba a causar en nosotros, ¿no? Y cómo pudo ver un futuro lleno de personas que estaban tan saturadas de novedad, de información, de noticias, que luego ya todo les resbalaba, ¿no? Y precisamente en esa indiferencia, en esa frialdad del futuro y en esa pérdida de la capacidad de asombro, recae todo el peso humano que tiene el protagonista, ¿no? Que, por el que creamos empatía, casi que lástima, ¿no? Porque pues es el humano cercano a nosotros que sí se maravillaría con que hoy una persona del pasado pues despierte Claro. y la podamos ver, ¿no? Pero en ese futuro ni siquiera alguien venido del pasado va a ser una novedad o va a ser importante. Eso a mí me pone la piel de gallina, o sea, me parece algo demasiado visionario, demasiado inteligente y demasiado en el clavo. Y bueno, hay un montón de temas apasionantes de la novela que obviamente pues nosotros hoy no vamos a poder trabajar aquí. La idea es que los que no la hayan leído la puedan leer, y los que ya la conozcan pues de tu mano puedan enfrentarse a algún par de retos editoriales reales Ujú. que ustedes como editores tuvieron que enfrentar a la hora de sacar este libro a la luz, que además es una de las intenciones de este evento, ¿no? Poder acercarnos a esas situaciones específicas que desde la edición hay que resolver y hay que ver cómo se encara. Listo. Bueno, a ver, entonces, a mí la primera cosa sobre la que yo quería hablar y me gustaría como primero, sí, como plantearlo como una pregunta para que quienes están acá también sí puedan como participar, pues participar en el reto, porque yo creo que
en cierta medida los retos editoriales suelen ser retos, bueno, en algunos casos como directamente es porque hay un obstáculo, pues, pero no me refiero a esos en este momento, sino como cuando se pueden tomar varias decisiones, ¿no? Que digo que es un reto porque además yo creo que es difícil hablar como de una decisión correcta y es más bien como la decisión que más sentido tiene como con la propuesta que uno quiere hacer, ¿sí? Como qué es lo que uno busca con la publicación de un libro y entonces tomar decisiones que van, no sé, por ejemplo, desde la carátula. Y digo, esto de pronto parece obvio, pero esto era algo que yo en esa época de la que hablo, pre-editorial, era como, ah, sí, qué bonita imagen la que escogieron, pero digo, uno podría haber escogido cualquier otra imagen, como realmente cualquier otra, así como que, o el texto de la contratapa también, como hubo una gente que dijo, esto es lo que va a decir acá y por qué, en fin. Y entonces, como digo, a mí me parece que esos son retos porque hay como muchos caminos que tomar. El primer reto del que quiero hablar tenía que ver con el trabajo con el texto. En una revisión, en una revisión uno trabaja con un texto eh, y no con un autor, cuando uno, pues, puede haber también autores, pero de una revisión como esta. No había autor, había un texto. Luego, si uno tiene contacto con el autor, trabaja con el texto, pero también está el autor ahí para responder preguntas o para aceptar propuestas, para aceptar cambios. En fin, hay como todo un trabajo diferente. Pero luego, cuando se trata de una reedición en la que el autor está muerto y uno solo tiene un texto, toca ver primero cómo respetar, y para empezar, ¿qué quiere decir eso, no? Pero cómo respetar el texto lo más que pueda. Este es un texto que en ese momento lo que hubo que hacer fue transcribir el texto, el libro, porque no existía ningún archivo digital. Y entonces, por supuesto, para empezar, pues existe la posibilidad terrible de que en esa misma transcripción ya se vaya algún error, ¿no? Porque tienes que transcribir un libro completo y pues son humanos y no máquinas lo que lo están haciendo. Entonces, bueno, hay una transcripción de un texto, pero luego de que se transcribe, llega la pregunta de qué hacer, porque hay cosas que pueden corresponder a errores, pero hay cosas que pueden corresponder, es decir, diríamos errores bajo la luz actual, pero que en ese momento simplemente era como se hacía, como un arcaísmo, diría uno, ¿no? Entonces, o es un arcaísmo o es un error. ¿Lo corregimos o no? ¿Ponemos una nota de que esto se corrigió o no? Sí, como que ahí se empieza a abrir o todo el abanico de dudas, porque entonces toca tomar decisiones que, como digo, no sé si haya de hecho no hay una correcta, pero sí hay una como que corresponde más al tipo de trabajo editorial que quieres hacer. Cuando yo empecé y contaba sobre ese seminario de edición que tomé en la universidad, era una cosa, o sea, así como el resto de cosas en la universidad, era una cosa muy enfocada a, como a un tipo de edición o crítica o académica que no tiene mucho que ver tampoco con lo que yo hago actualmente. Porque es otro tipo de manera sí, de acercarse al texto, como estas ediciones, por ejemplo, revisadas o ediciones críticas que no publica Laguna y que además sí, pues no estoy seguro de cómo se haría, tendría que yo irme a hacer otra cosa. Pero entonces lo primero que quiero plantear como pregunta es ese momento del trabajo con el texto, ¿qué se les ocurre o qué harían ustedes en su propia editorial en cuanto a qué cosas cambiar y qué cosas no, cómo medir si una cosa es un error, por ejemplo, o no, si estamos trabajando con un texto que fue publicado hace casi 100 años, notas o no, me gustaría, y además, es decir, no solo me gustaría como por plantear la dinámica, sino porque me da curiosidad cómo ve uno eso, porque yo hoy, aunque no tomé esas decisiones acá, de todos modos soy de la escuela que tomó estas decisiones de acá, y un poco para mí no hay preguntas en ese sentido de no, qué hacer,
pero ahora responderé yo porque creo eso. Pero antes, ¿quién quiere opinar? Yo creo que podrías dar primero ejemplos específicos de esos arcaísmos para que ellos puedan como imaginar más en concreto qué decisión A tomar. ver, ejemplo, a ver, algo que puede suceder es, Perdón, y aquí Ana puso un comentario muy bonito y es que a ella todo esto le recuerda el proceso de restauración de una obra de arte. claro, sí, claro, todas esas frutas de cómo se presenta de nuevo la obra. A ver, ejemplo de arcaísmo. Bueno, en este no tengo ejemplos de arcaísmos ahora que me vengan a la mente, pero sí hay, por ejemplo, ejemplos de puntuación, de gramática. Puede suceder, puede suceder que haya, no sé, que haya momentos en que la puntuación esté incorrecta, o sea, que como de plano está incorrecta. Pero luego puede suceder también que los herederos de un autor crean que la obra, pues, y no solo los herederos, también hay gente como, digo, que piensa que la obra debe reproducirse tal como fue escrita. Es decir, si esto ya fue publicado, esto fue publicado en el 32, ¿no? En el 32 alguien lo revisó y lo publicó con ciertas decisiones, gramaticales. Y luego uno recibe el texto y dice, esto que, es decir, esto lo revisó gente, además su autor lo vio así publicado y así fue reseñado o criticado, pues leído, tal. Está en mis manos o no corregir eso, o incluso, y voy a ir un poco más allá como para pedir los comentarios, o incluso cambiarlo porque me parece que si acá no hubiera un punto, sino un punto y coma, le quedaría mejor esa frase, aunque estoy ahí alterando una cosa. Como digo, el problema en estos casos es que como no hay un autor al que a proponerle y consultarle, uno tiene que tomar esas decisiones. Acá, bueno, acá me ayudaron con un ejemplo que es el de la tilde en el solo. Es algo que se está editando mucho si decides actualizar ortografía. Claro, puede ser un caso también de cosas que se tildaban y ya no se tildan en ese tipo de casos. Y ahorita quiero como comentar una anécdota que tengo con la tilde del solo, pero antes salgamos de esto. ¿Qué piensan? Creo que sería más chévere si abren los micrófonos y se dejan escuchar. Bueno, no dicen. Pero entonces puedo decir que se solucionó acá. Y lo que sucedió, claro, era que entonces parte del equipo editorial quería señalar los cambios que se habían hecho, de tal manera que se respetara esa versión original, pero que también el texto se actualizara. Yo creo que en general, y esa es mi posición, por ejemplo, con las cosas que antes se tildaban y ahora no, pues yo no las tildaría. Y no creo que esté como traicionando la intención de un autor que escribió esto, porque simplemente es como estamos presentándole esto a un lector actual. Y ese tipo decir, creo que ese tipo de cosas que buscan como preservar una cosa pueden dificultar esa lectura. Ahora, yo he leído textos en español medieval y he querido no leerlos actualizados y también existen esas ediciones y lo he hecho porque creo que es diferente, porque había como otra manera de organizar las estructuras allí, pero luego cuando se trata de una tilde, digo, no, pues la tilde aquí realmente no me está cambiando, sí, como la tilde puede confundirme más que otra cosa, pero entonces estaba la opción de dejarlos marcados para que de todos modos hubiera como cierta fidelidad. Lo que pasa con el Quijote, claro, uno puede encontrar el Quijote en ediciones de todas las formas, ahí sí, comentadas y no comentadas, con notas, no con notas actualizadas o no. Pero entonces, en este caso,
que el Quijote luego, claro, como con la edición comentada y crítica y tanta gente estudiándolo, pero en este caso la idea era presentar como un nuevo libro a lectores que podían interesarse en esto, pero que no eran los lectores especializados. Y la idea de la editorial era entonces evitar un poco algo que pueda caer en una edición mucho más académica y que fuera una edición más comercial en la que esas notas no entorpecieran la lectura. Y en ese momento, creo que ya eso no está, pero en ese momento se publicó con una nota en la página legal que decía: la edición de este libro implicó realizar ajustes mínimos de carácter tipográfico y unificar el manejo de algunos signos de puntuación. Estas variaciones no están señaladas en el texto. Y con eso hay una aclaración de que había sido actualizado, pero no que, pues no había como grandes cambios. El, la anécdota que quería contar con el solo tildado sucedió en otro libro que también era una reedición, pero que era una autora que sigue viva, que es Margot Glantz, y en ese momento Margot defendió su solo tildado, es decir, yo llegué como a decir como, bueno, pero ¿será que quitamos eso? No hace falta. Y ella lo defendió y tenía como toda una postura política detrás de defender la tilde del solo. Y en esos casos, entonces me parece perfecto, digo, y creo que tiene todo otro sentido. Y a ella le parecía que no era suficiente que la academia española hubiera dicho una cosa y que a ella le parecía que sí hacía falta esa tilde y que le gustaba. Y entonces, claro, esa es la fortuna de los autores vivos, dice Erika, porque entonces ya no había, es decir, hay muchas preguntas que uno se hace con un texto y que con respecto a ese tipo de cosas, que a veces, es decir, que uno no puede solucionar solo. Es decir, uno puede solucionarlo tomando decisiones, pero digo que con el autor ahí pues se hace mucho más fácil porque uno lo conversa y alguno de los dos convencerá a alguien. Pues es que Margo a mí me convenció en casi todas y era como, bueno, yo hago lo que... Y Margo. Pero por ejemplo, en ese caso, el libro, el libro no tenía punto final. Y eso es algo que uno como editor, no sé si está de acuerdo, Farideh, pero yo creo que eso es algo que uno inmediatamente pensaría, se les fue acá el punto final, ¿cómo así que el texto no va a tener un punto ahí? Y ella me dijo por qué ella necesitaba un punto final, necesitaba que no estuviera. Y me lo escribió además de una manera tan bella, que era como el libro debe quedar abierto para otros amores y otras muertes, que dije, perfecto, no va al punto final, pero entonces en cambio pongamos en la reseña de la contratapa eso, para que el editor no quede como el que se le olvidó el punto final, sino que es algo intencional. Pero ese tipo de negociaciones se pueden hacer con alguien vivo. Con el autor muerto, yo creo que toca entonces tomar ese tipo de decisión. Ahora, a veces, igual, creo que en este caso fue fácil hacer ese tipo de modificaciones y no, o sea, no hubo como un problema para actualizar ese tipo de convenciones. Pero a veces sucede que el heredero lo que cree es que no se debe tocar el texto del autor. Y ahí es muy difícil porque pues, uno se encuentra en situaciones en las que sabe que tendría que cambiar algo, pero a la vez pues no quiere ser la persona que va en contra de la voluntad del autor o la autora muerta, ¿no? Entonces, bueno, hay una cantidad de cosas que se juegan ahí y es como un gran reto como en relación a ese tratamiento. O, por ejemplo, comas que uno diría que son equivocadas, pero que el heredero o quien esté a cargo de esa obra, que a veces tienen como alguien más que está pendiente de ese tipo de asuntos, los defiende con otros argumentos con los que uno puede estar de acuerdo o no, pero pues ahí hay que ser consciente de quién está hablando en nombre de quién. Claro, es como súper común en los textos de principios del siglo XX encontrar muchísimas comas, porque Mm. se entendían más como pausas, pero no como las vemos ahora que sirven es para separar ideas. También en una época, por ejemplo, se publicó mucho en Colombia con solo el signo de interrogación que cierra la pregunta, ¿no? Como una influencia del inglés. Eso lo vi
haciendo una edición de un cuento de José Félix Fuenmayor. Por ejemplo, todas las preguntas solo cerraban al final y por supuesto nosotros abrimos las preguntas. Obviamente este es un texto que, bueno, ya nos separa unas décadas de él, pero no es un caso tan extremo como un texto medieval, ¿no? Que como tú señalas, ya no es solamente una cosa de puntuación o de acento, sino es una forma de concebir la sintaxis, de términos que ya están absolutamente alejados de nosotros, ¿no? Es casi que el idioma en otra fase, ¿no? Yo también, obviamente, optaría por hacer las actualizaciones, pues, de las reglas ortográficas necesarias, porque creería además que una de las intenciones de un rescate es lo que tú dices, poner eso al alcance del público general, que el público general se pueda sentir cómodo y se conecte con la obra, ¿no? Creo que un rescate solo para un público especializado y llenando este libro de notas y y de comentarios críticos no era la intención de Laguna para nada. Acá en el chat tenemos más comentarios. em, de Wati. Dice desde un aspecto más sintáctico, semántico, cómo funciona cuando dentro del editaje hay ambigüedad y no se tiene al autor para sacarse esa duda, o como editor ves algo que el autor no. Porque, por ejemplo, en mi caso políticamente destruyo la ortografía y todo eso sin sentido. Pues un texto no es la orto, sino el contenido, solo curioseando. Y Leonardo Gallego dice, esto último me hace pensar en Emilia Ferreiro y lo que ella tiene para decir de los sistemas de escritura. Yo Listo. creo que además, obviamente uno como editor, cuando se enfrenta a un texto que está explícitamente cuestionando, ¿no? Y quitándose de encima la camisa de fuerza de las reglas ortográficas y está tomando una postura política frente a eso, pues uno sabría, ¿no? Que hay que cogerlo con pinzas y darle otro tratamiento. Pero cuando uno como editor sabe que ni por ahí es la intención del texto, como subvertir y transgredir estas normas, eh, pues qué sentido tiene entonces querer darle una transgresión que no está dentro del universo mismo de la obra. Sí, completamente de acuerdo. Creo que depende de la naturaleza del texto, por decirlo de alguna forma. Yo creo que, a ver, bueno, hay otro comentario, ya lo leo, pero me parece que eso tiene, es decir, la pregunta que yo suelo hacerme como lector y bueno, también como editor, pero digo más como lector, que uno se encuentra como ciertas decisiones formales, como, sí, como, me pregunto como, listo, ¿esto tiene un sentido acá adentro o está pasando como por una cosa más caprichosa o arbitraria, ¿no? Que es como lo que yo trataría de evitar. Si hay como un sentido dentro de la obra y tiene una fuerza política, por supuesto que es otro tema, y se me ocurren ejemplos como de novelas increíbles que juegan un montón como a desbaratar la estructura de, del texto, como Las Primas de Aurora Venturini, no sé si han leído, y tiene que ver, bueno, tiene que ver con cosas, pero digo que se ven en el texto como de cosas de aprendizaje, de la lectura y la escritura, y sí, entonces bueno, eso por un lado, pero además, decir, de todos modos, o sea, yo puedo estar como parcialmente de acuerdo con lo que dice Wati, pero quería llamar sobre una cosa la atención, y es eso de
que el texto no es la ortografía, sino el contenido, pero yo creo que es importante de todos modos, no la ortografía, digo, no es una defensa de la ortografía, sino que es importante como tener en cuenta que el contenido no existe solo y que contenido y forma son lo mismo. Entonces, por eso digo que cuando hay una propuesta en la que la misma forma me está diciendo algo sobre el contenido. Entonces pongo el ejemplo de esta novela que se trata sobre una chica que tiene cierta discapacidad mental, que está aprendiendo a escribir y que va rompiendo las frases y que tiene que ver con eso, pues eso, y sí, como con otros modos de aprendizaje, que es una cosa súper poderosa políticamente, pues entiendo que se lo juegue al nivel de la oración, pero porque lo que está diciendo también tiene que ver con lo que se dice. Entonces yo no separaría esas dos. De resto, creo que siempre hay espacio para la ambigüedad. Ahora, si la pregunta es con los autores, ¿cómo se juega con la ambigüedad lo semántico? Lo que pasa es que a mí como editor de todos modos me gusta eso. Es decir, a veces, pero por eso tiene que ver con lo que quiera hacer el texto, un texto sí está invitando a la ambigüedad y a la lectura y a que la lectura o el lector complemente eso, ¿sí? Entonces no se me ocurre ahora mismo un ejemplo, pero uno puede leer una frase y darse cuenta de cómo el autor está poniendo una palabra que puede llevarte a dos lugares diferentes. Y si se hace como ese trabajo, lo que pasa es que es más difícil, suele ser más difícil hacer ese tipo de cosas. Si uno las hace bien, pues funciona, si no, sí, pues si no, no es tan chévere, sino lo que pasa es que uno dice, ya esto lo han hecho mejor, entonces yo creo que toca tener cuidado con esos experimentos, pero por supuesto que, pues que son chéveres. Está esa de las primas de Aurora Venturini y también hay un libro que se llama Lectura Fácil de Cristina Morales, que tiene como varias narradoras y juega también con eso. Yo creo que podemos pasar al segundo reto, ¿no? Que enfrentaste o enfrentaron en la edición de Barranquilla 2132. Listo. Bueno, entonces el segundo reto tiene que ver con las colecciones, bueno, no con las colecciones, pero sí como con la publicación de un libro, que en el primer momento en que se publicó, como les contaba, hizo parte de esta triada de ciencia ficción colombiana, entonces un poco se inventó su propio lugar, pero luego lo que sucedió fue que el libro de Barranquilla 2172 fue el que mejor se vendió en ese momento y el que sigue sí, vendiéndose. O sea, el libro se agotó, se reimprimió en el 2014, la primera edición es del 2011. Y luego se quería reeditar, pero ahí es importante que era reeditar y no reimprimir, porque un poco surgió en el 2018 la idea de separar las colecciones de narrativa. En ese momento había como narrativa. Pero luego la de narrativa contemporánea se fue consolidando más y las carátulas las hacían artistas colombianas y tenían, sí, como el mismo formato del tamaño, pero además había como algo característico en esas carátulas de colores. Lo que pasa es que cada una era diferente porque dependía del artista al que se lo hubiera encargado, pero había como una cosa característica y entonces las reediciones empezaron a verse así, como se ve hoy la de Barranquilla, que vienen todas con un estampado dorado y si ustedes buscan el catálogo de Laguna verán que hay varios libros en ese mismo estilo, pero entonces antes de que, o sea, porque Barranquilla 2132 fue como de los primeros de esa colección, pero antes de eso surgió la pregunta de cómo reeditar este libro, es decir, en ese momento había mucha narrativa contemporánea latinoamericana que se estaba publicando en Laguna y había un libro, de los 3 libros de ciencia ficción, había uno que la gente seguía buscando mucho. Porque, y no sé, y bueno, eso ya será, yo creo que para otro día o de pronto lo que hablen en el próximo conversatorio puede ayudar a entender eso. Pero sí es interesante que Barranquilla desde el primer momento fue el que más se movió y hoy, de hecho, es el único que está reeditado en Laguna Clásica. Los otros dos, bueno,
eso, no sé, a veces se nos ocurre que podría suceder con alguno, pero es algo que no ha pasado. Y en ese momento el reto fue cómo reeditar este libro que nos gusta, que se vende, que la gente pregunta, pero que no sabemos todavía cómo cuadra en las nuevas líneas que han salido acá, que son de literatura latinoamericana y no de, pues no, ya no lo de ciencia ficción. Y entonces, como respuesta a eso, sucedió algo que igual mencioné hace un rato, que era que entonces ya la ciencia ficción no definía una colección en Laguna. Lo que lo iba a definir era el carácter de reedición solamente. Pero eso lo presento como un reto porque yo creo que internamente en una editorial y también cuando los lectores van conociendo el catálogo, creo que se va volviendo importante, es como definir cómo un libro encaja en este catálogo. Y eso además responde a una pregunta, es decir, sí suele suceder que uno en una editorial publica los libros que le gustan o que le convencen, pero también importa que el libro de alguna forma pertenece a esta otra cosa, porque es como ver todos los libros en un catálogo que dialogan entre sí de formas diferentes. Y no sé, habrá lectores que se dan cuenta de eso, de pronto todo eso está en la cabeza de uno, pero uno sí los ve como que se van sumando y formando una cosa, todos, y ahí las colecciones yo creo que son súper importantes porque ayudan a organizar como esas, sí, como esas líneas de lectura. Y por decir algo, entonces claro, Barranquilla 2132 cabe perfectamente porque es una reedición de un título colombiano que creemos que es relevante y que además es actual y necesita lectores porque es una lectura que no se ha agotado a pesar de que ha pasado el tiempo, etcétera. Y luego hay libros de, no sé, literatura infantil que son increíbles, pero esos todavía no tienen un espacio en Laguna porque no existe esa línea. Y eso es algo como importante, yo creo que también internamente para uno, como que cosas, y estar dispuestos igual a ir abriendo cosas nuevas, así como en ese momento salió lo de literatura fantástica, y en este momento, por ejemplo, estamos conversando a ver si sacamos como unas cosas nuevas para el próximo año, sí, como que nunca cerrarse, pero como que sí queden establecidos, sí, como incluso hoy cuando hablamos de abrir colecciones nuevas, pensamos, bueno, pero no puede ser un título, toca tener ideas de cuáles serían los otros varios títulos, por lo menos tenerlos por ahí, para que entonces sea una nueva línea que seguirá. Ese tema es, ese tema es muy interesante. Porque sí, ayuda a organizar, a los libreros les encanta también porque les facilita la vida ya en esa etapa de la distribución de los libros, pero yo creo que también da como una idea de que el trabajo y como el empuje y el camino de ese editorial es coherente, tiene una coherencia, ¿no? O sea, no como que le apuntan o le disparan a lo que sea, sino que hay toda una reflexión también y una preparación. Como tú dices, pues no vamos a abrir una línea solo pensando en que queremos sacar ese libro, sino qué viene después. Y ese es Ujú. como el compromiso y la responsabilidad y la organización de una empresa editorial que se está pensando su catálogo a 2, 3 años como mínimo, ¿no? Y eso también es súper importante que los lectores y los escritores sobre todo lo entiendan, porque a veces quieren llegar con un manuscrito para que se lo saques en 4 o 6 meses, pero resulta que cuando una editorial está pensando su catálogo de manera organizada, tú puedes tener copados mínimo los 2 años siguientes, ¿no? Entonces, eso de las colecciones y además que la colección crea identidad visual, ¿no? O sea, ya uno ve ese estampado dorado y ya uno sabe a qué se va a enfrentar y yo creo que eso también es súper importante en la edición, que con solo ver la gente ya tenga una mínima guía y ya sepa, ah, eso es Laguna. O sea, poder crear esa recordación en el público, eso es invaluable, eso es muy importante.
y por lo menos ese formato que ustedes escogieron para esa colección, yo una vez se lo dije a Felipe, le dije como, o sea, yo vi esa edición de Barranquilla 2132 y dije, esto es hacer algo divino con el mínimo, o sea, como con materiales que son económicos, hacer lo más bello posible, ¿no? O sea, es muy bonita de verdad esa colección visualmente. No sé si haya más comentarios o preguntas. William tiene la mano levantada. Sí, sí, mira, a mí me parece que el libro es homogéneo por donde tú lo veas. La primera impresión que tienes al verlo es que no descifras como de qué trata, porque tú lo has dicho, no es ni siquiera una portada, lo que tiene es un estampado. Una cosa que tú no ves en el diseño, cómo está diseñado todo el libro por fuera, tú piensas que es una cosa que se escribió de aquí al 2010 para acá, para, sí, y cuando llegas a ver el libro es de hace más de 80 años, de principio del siglo XX. Entonces, por lo menos esa fue la primera impresión que yo me llevé en el año 2018, precisamente cuando estaban los Juegos Centroamericanos de moda en Barranquilla, que sacaron una publicidad, incluso de ese libro, en unas camisetas, sacaron unas camisetas que decían Barranquilla 2132, y atrás decía como el staff, como la lista, y yo me acuerdo que yo tenía una camiseta de esas, pero yo no sabía qué aludía, de qué trataba, de qué era. Hasta me preguntaban qué pasó en Barranquilla, o qué pasará en Barranquilla en el año 2132, y yo no sabía qué contestar, pero es porque es como un libro que regresó como a su, como si fuera un pájaro, que regresó como a su árbol, ¿sí? Como a su nido, tal vez, porque a pesar de ser un libro, bueno, que he escrito un cachaco sobre Barranquilla hace muchísimos años, o sea, el libro destaca por lo acertado, tal vez, que es en cuanto a lo que sucederá, a lo que, digamos, está pasando actualmente o lo que estuvo pasando en la época, como el autor, cómo se reimagina todo eso en el futuro y cómo esto, como mencionaban acá, como que sí, o sea, logra como lo que otras obras, o sea, la de Cosby o la de George Orwell, pues sacan en su momento, digamos, tiene como esa magia que transmite, digamos, al lector cuando lo están leyendo, ¿no? Y también esa impresión de quién lo escribió, sobre cómo conoce tanto Barranquilla o cómo dio en el punto como por lo que es Barranquilla o lo que podría ser o sería algo el ser de Barranquilla. Ujú. Sí, igual él fue una persona que transitó mucho por el Caribe y no solo por el Caribe colombiano, ¿no? Y estuvo radicado en la ciudad, dirigió prensa, eh, entonces sí, claro, fue alguien que lo vivió de cerca y además captó muy bien ese espíritu de la ciudad atravesada por ese río. Creo que es una de las metáforas más lindas de la novela, ¿no? No sé si hay otra persona que quiera comentar algo, preguntarle algo a Pedro antes de irnos, porque ya hemos abusado de su tiempo, casi media hora. Esto estaba pensado para una hora. No vi la hora. Hay un par de preguntas en el chat que si quieres cerramos con eso. ¿Será? O no Ok, sé si hay algo más. sí, sí. Sí. Listo. Erika había preguntado, ¿creerías que conocer el estilo del autor es fundamental para saber qué se queda respetando y conservando y qué podrías cambiar? Bueno, ahí de nuevo yo creo que la pregunta tiene que ver eso, como si es un autor con el que uno puede comunicarse, ¿no? Pero más, decir, creo que el estilo del autor puede servir en casos como
como este, en el que uno no puede hablar con el autor, pero sobre todo creo que hay algo como en el texto, yo diría. Es decir, que tengan sentido las decisiones en el texto, porque en todo caso, aunque haya un autor detrás de eso, el lector se enfrenta a un texto que llega solo, no a un texto como ni con autor, pero tampoco ni con las otras obras. De pronto alguien lee las otras obras y dice, miren, acá pasa esto, pero yo diría que las decisiones tengan sentido en el texto. Es decir, si yo me pillo que estas frases están formadas de cierta manera en este texto, probablemente sea intencional, entonces que acá esté haciendo esto. O por ejemplo, a mí me pasa mucho con las repeticiones. Yo veo repeticiones cuando estoy editando y digo como, bueno, puede ser que esto sea intencional porque hay una cosa chévere a veces en términos de ritmo en repetir unas palabras, póngale. Pero también puede ser que el autor se le haya pasado y no se dio cuenta porque ha leído muchas veces esa página que 2 líneas antes usó la misma palabra. Y a veces cuando Son yo sus puedo hablarlo, muletillas, o son sus claro, muletillas. exacto. Entonces yo suelo como incluso marcar esas cosas que veo y a veces digo, probablemente es una cuestión de estilo, pero prefiero decírselo porque no queremos que se vaya esto como involuntariamente. Aprovecho además ya que vamos a acabar pronto a publicitar otro libro de Laguna que acaba de salir, que se llama Galápagos, de Fátima Vélez. Y en ese libro, por ejemplo, desde la primera página se están jugando una cantidad de cosas en relación al estilo. Y son una cantidad de riesgos, pues no diría de riesgos, pero sí como de decisiones pues que se tomaron, que uno lee y empieza a leer y entiende que es una propuesta que se está haciendo a nivel del estilo. Y no uno, sí, entonces yo creo que luego, es decir, pongo ese ejemplo porque había como un juego con la puntuación, que si uno lee la primera página o las primeras páginas, ya entiende en la página 5 que ahí no hay que cambiarlo porque así se presenta y tiene un sentido dentro de la obra, ¿no? Entonces, claro que sí, que creo que uno tiene que entender el estilo, por lo menos del texto, sí, de ver cómo Sí, está yo escrito. creo que puede ser problemático hablar de el estilo de un autor, porque, pues, como tú dices, cada obra también puede traer detrás su propio proyecto estético, ¿no? Ujú. Y, pues hay escritores que de un libro a otro cambia muchísimo el estilo. Entonces, ¿cuál es el estilo del autor? Pues el estilo del autor es el estilo en ese proyecto estético, en ese universo autocontenido y particular de esa obra. Sí. De acuerdo. Bueno, y la otra pregunta era colecciones sobre género o raza planeadas. Me imagino que se refiere como una colección que esté basada en el género o en la raza del autor. Que no. No, en este momento no, ni creo que es algo que hagamos. Yo creo que en parte porque las colecciones pues es chévere para mí que se conciban realmente como una cosa amplia, que no esté determinado por uno de esos factores, pero luego ha sucedido en Laguna que en este momento yo probablemente en literatura contemporánea se han publicado más libros de mujeres que de hombres y no ha obedecido necesariamente a como, sí, no ha obedecido para nada como una agenda, pues que haya en eso, pero luego sí hay ya como unas estadísticas, incluso en un momento como de la cantidad de manuscritos que llegaban al correo, manuscritos no solicitados, de cuántos de esos escritos por mujeres eran mucho menos, pero también los que eran más interesantes solían ser los que mandaban las mujeres. Entonces yo diría que no habrá colecciones como así de especializadas, pero luego, por supuesto, que estas colecciones que estén basadas en términos más amplios puedan también como representar, ¿no? Como el mundo y eso, digo, yo no creo que un editor tendría que proponerse publicar más mujeres, es decir, puede hacerlo, pero digo, también quien esté leyendo mucho verá que hay muchas propuestas interesantes que están viniendo de autoras, entonces sería un poco como, pues, sí, como meterse un tiro en el pie y decir, no, yo no publico, sí, como que creo que eso
ha cambiado y que uno si está atento lo ve sí, con respecto a las mujeres. Laguna organiza un premio con IDARTES que premia solo a mujeres. El premio Elisa Mújica, que es de narrativa para mujeres. Y esa es como una manera en la que, pues, en la que uno hace algo, sí, creo que políticamente me imagino, pero también viene como de esa percepción de que lo que estaba llegando al correo cuando era interesante solía ser de un autor, hacía una estadística que era muy mínimo lo que salía del correo y que en todo caso era una autora la que había sido más interesante, se repetía menos ciertas narrativas, ciertos lugares comunes y sí, pues es un lugar como chévere del que estar pendiente y entonces, bueno, ya me extendí mucho, pero eso. No, Pedro, pues gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación de Aluvión, por compartirnos todos estos ejemplos de la mesa de trabajo de un editor, ¿no? Em, Aluvión seguirá celebrando esta novela, Barranquilla 2132, seguirá celebrando que un buen librero le haya recomendado a Felipe que buscara esa novela y que se hayan puesto en la tarea de transcribirla, editarla, contactar herederos. De verdad que es un trabajo descomunal el que hay detrás de cada libro y me parece como súper importante compartir todo eso con las personas para que cada día valoremos más toda la apuesta editorial, sobre todo independiente, que hay detrás de las obras, ¿no? Entonces seguiremos celebrando este mes. Tenemos próximo evento el 28 de octubre, lo modera Tawny, con Bastidas, que es una especialista en ciencia ficción en Colombia, y la filósofa María del Rosario. Entonces están todos invitados a esa segunda jornada para seguir pues maravillándonos y celebrando este rescate que hizo Laguna. Y bueno, de nuevo, gracias Pedro por tu tiempo, por estar aquí y también a todas las personas que se conectaron y a los que verán esto en diferido después por el canal de YouTube de Aluvión. Gracias por la atención.